The foundation is Jesus, not man, but Jesus. What he did, what he accomplished, and who he is. Well, here we are at another Tuesday night Bible study. Y aquí estamos una vez más para los estudios de los martes. Now, I'm going to give you a moment to go and get your Bible because we're going to go through a lot of scripture. Así que les voy a dar un tiempo para que busquen sus Biblias porque vamos a leer bastantes escrituras. We have arrived now at chapter 2 of our studies, which are created for community. Entonces hemos llegado al capítulo 2 de nuestros estudios creados para la comunidad. Last week, we completed the first chapter of our series of studies, Created in the Image of God. Y la semana pasada terminamos la primera parte de nuestros estudios que era titulado Creados a la imagen de Dios. Now, tonight, we want to start with this other chapter, chapter 2, Created for Community. Y hoy día vamos a empezar la segunda parte, que es el capítulo 2, que es titulado Creados para la comunidad. And we're going to be commencing this study with the church, God's image of community on earth. Y vamos a comenzar los estudios, que es la iglesia, la imagen de la comunidad de Dios aquí en la tierra. Now, when we think of the word church, there are certain pictures that come to mind. Claro, entonces cuando pensamos la palabra de iglesia, muchas cosas pasan por la mente. You know, like a Gothic building, a building which stands out in a town. Por ejemplo, como un edificio gótico que realmente resalta en la ciudad. Even we come to think of a church as a religious institution. Y también pensamos a la iglesia como una institución religiosa, por decir. A prominent building in the center of town. Y quizás un edificio destacado en el centro de la ciudad. Some people think of church just as rules and regulations. Y claro, algunos tienen el concepto de la iglesia simplemente como reglas y rituales. Others think of church just where people gather. Y otros piensan a la iglesia como en un lugar donde la gente se reúne. In some people's minds, they have bad experiences when the word church comes up. Y para alguna gente, dice, cuando escucha la palabra iglesia, realmente esto le trae recuerdos de mala experiencia. But the word church has a particular meaning. Pero vemos que la palabra iglesia tiene un significado en particular. For all our Greek friends that are tuned in, it has its Greek origin signifying the Lord's or something that belongs to the Lord. Y para nuestros amigos quizás griegos que nos estén mirando, la verdad es que la palabra viene del origen griego que significa del Señor o perteneciendo al Señor. But in the New Testament, when this Greek word is used, it denotes an assembly or congregation of free citizens. Claro, en el Nuevo Testamento, la palabra griega usada indica básicamente asamblea o congregación de ciudadanos libres. Yeah, and people that have been called out, as it's recorded in Acts chapter 19, verse 39. Y claro, son personas que han sido llamadas, como realmente lo vamos a leer en Hechos, capítulo 19, versículo 39. Now, as you've tuned in to and following us with your Bible, you might want to just take note of these other passages of Scripture. Y mientras ustedes están entonados y están escuchando el mensaje, por favor tomen nota de las próximas citas bíblicas que vamos a estar leyendo. In Deuteronomy 31:30, en Deuteronomio capítulo 31, versículo 30, and also Acts chapter 7, verse 38, y también en Hechos capítulo 7, versículo 38. There's also these references using the word or the term assembly. Y vemos aquí en estos capítulos que también usa la palabra como asamblea. Now, the Jews had been called out from the nations to be God's special people. Y claro, vemos que los judíos eran unas personas especiales de Dios que habían sido llamadas.
That's right, they were called out to be a special people. Claro, personas llamadas para poder ser esas personas especiales. Now listen to what Romans 9:4 says. Esto es lo que Romanos capítulo 9, versículo 4 dice. They are the people of Israel, chosen to be God's adopted children. God revealed his glory to them. He made covenants with them and gave them his law. He gave them the privilege of worshiping him and receiving his wonderful promises. Dice Romanos 9:4, ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria. Hizo pactos con ellos y le entregó su ley. Le dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. You know, God considers the church as a precious possession. La verdad que Dios considera su iglesia como una posesión muy preciosa. As we go through the Bible, we see how the church is not primarily an institution. Y claro, mientras estudiamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que realmente la iglesia no es primeramente una institución. Although, because of governmental requirements, the church is classified as a religious institution. Claro, y debido a requisitos gubernamentales, la iglesia está clasificada como una institución religiosa. But in the Old Testament, God expresses his love and concern for his people. Claro, y en el Antiguo Testamento Dios expresa su amor y preocupación por su pueblo. His people, the children of Israel. Su pueblo, dice los hijos de Israel. And this is the forerunner or the precursor of the church of today, God's people. Claro, el pueblo de Dios básicamente son los precursores o iniciadores de la iglesia de hoy en día. We go back to Deuteronomy chapter 32, verses 9 to 10. Y volvemos a Deuteronomio capítulo 32, de versículo 9 y 10. Listen to this. For the people of Israel belong to the Lord. Jacob is his special possession. He found them in a desert land, in an empty, a howling wasteland. He surrounded them and watched over them. He guarded them as he would guard his own eyes. Wow. Y escuchen esto, dice, pues el pueblo de Israel pertenece al Señor. Jacob es su posesión más preciada. Él lo encontró en un desierto, en un páramo vacío y ventoso, y lo rodeó y lo cuidó, y lo protegió como sus propios ojos. Zechariah 2:8, listen to this. Anyone who harms my most precious possession, wow, we'll stop there. Escuchen en Zacarías 2:8 lo que dice: cualquiera que te daña a mi más preciosa posesión. God is very jealous of his people. Vemos que Dios es muy celoso por su pueblo. And I tell you what, this is something that the world needs to know. Don't mess with God's people. Y esto es algo que el mundo necesita saber, que realmente no se metan con el pueblo de Dios. Don't mess with God's church. Dice que no se metan con la iglesia de Dios. Now, in our study of created in the image of God, en los estudios se acuerdan de creados a la imagen de Dios. we notice how God created humanity as an expression of love. Y vemos como Dios creó la humanidad como una expresión de amor. To interact with and also to relate with. Para poder interactuar y poder relacionarse también con ellos. And this is very much the attitude of God towards his church. Y la verdad es que esta realmente es la actitud de Dios hacia su iglesia. His people. La iglesia que es su pueblo. The children of Israel. Los hijos de Israel. Eventually linking that affection with his new covenant and future purpose, the church. Sí, para finalmente conectar ese afecto con su nuevo pacto y propósito futuro que es la iglesia. Now, let's talk a little bit about foundations. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la fundación. In Matthew chapter 16, verses 13 to 19, we discover what is the foundation of the church.
Aquí leemos en Mateo capítulo 16, del versículo 13 al 19. Aquí vamos a descubrir cuál es el fundamento de la iglesia. Now, I want to read this because there is some confusion amongst certain Christian groups of what that foundation is. Y quiero leer esto porque hay alguna confusión en muchos cristianos cuál realmente es la fundación de la iglesia. Let's read that. In verse 13, chapter 16, this is what it says. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" "Well," they replied, "some say John the Baptist, some say Elijah, and others say Jeremiah or one of the other prophets." Then he asked them, "But who do you say that I am?" And Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Jesus replied, "You are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being. Now I say to you that you are Peter, which means rock, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven." Please read that. Mateo 16, del 13 al 19. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algunos otros profeta. Entonces le preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. All right, we need to clarify something very important. Ahora necesitamos clarificar algo que es muy importante. Now, I want to be like a school teacher for a moment. Voy a ser como un maestro en la escuela por un momento. Please pay attention, sit up straight and have your Bible open. Entonces tomen asiento, siéntense muy derechos y tengan sus Biblias abiertas. Okay, now, according to this scripture, is Peter the foundation of the church? Ahora, de acuerdo a la escritura que recién leemos, nos hacemos la pregunta, ¿es Pedro realmente el fundamento de la iglesia? Is Peter confessing the foundation of the church? Claro, ¿es la confesión de Pedro el fundamento de la iglesia? That is Peter's confession the foundation of the church? Claro, ¿acaso es la confesión de Pedro realmente el fundamento de la iglesia? Or is Christ the foundation of the church? ¿O es Cristo realmente el fundamento de la iglesia? Well, we can look at the scriptures and come up with a conclusion that the rock is the foundation of the church. And who is that rock? Entonces, mirando las escrituras, llegamos a la conclusión que la roca realmente es la fundación de la iglesia. Y la pregunta es, ¿quién es esa roca? Now, when we talk about the rock, we're not talking about Dwayne Johnson, the actor. That's separate. Sí, cuando hablamos de la roca, sí, no estamos refiriéndolos, ¿se acuerda ese actor Dwayne Johnson que le llaman la roca? No estamos refiriendo a él. If we were to ask Peter, for instance, the question, this is what his response would be to who is the foundation, who is the rock? Ahora, si le hiciéramos esta pregunta a Pedro, ¿cuál sería su respuesta acerca de quién es la roca? Now, we need to clarify this because there are some Christian, let's say, ways of thinking that have come up with the conclusion that Peter is the foundation of the church.
Y claro, queremos clarificar esto porque entendemos que hay algunos cristianos que piensan que realmente Pedro es realmente la roca de la iglesia. But let's see what Peter says. Pero veamos aquí lo que realmente dice Pedro. Acts 4:8-12. Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers and elders of our people, we are being questioned today because we've done a good deed for a crippled man. Do you want to know how he was healed? Let me clearly state to all of you and to all the peoples of Israel that he was healed by the powerful name of Jesus Christ the Nazarene, the man you crucified, but whom God raised from the dead. For Jesus is the one referred to in the scriptures where it says, the stone that the builders rejected has now become the cornerstone. There is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. Please read that. Hechos 4, del 8 al 12 nos dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios nos ha dado ningún otro nombre bajo del cielo mediante el cual podamos ser salvos. Interesting, isn't it, what Peter confessed about who that stone is, or who that foundation, or what that foundation is. But also in 1 Peter chapter 2, verse 4-8, listen to this. You are coming to Christ, who is the living cornerstone of God's temple. He was rejected by people, but he was chosen by God for great honor. And you are living stones that God is building into his spiritual temple. What's more, you are his holy priests through the mediation of Jesus Christ. You offer spiritual sacrifices that please God. As the scriptures say, I am placing a cornerstone in Jerusalem who's chosen for great honor, and anyone who trusts in him will never be disgraced. Yes, you who trust him recognize the honor God has given him. But for those who reject him, the stone that the builders rejected has now become the cornerstone, and he is the stone that makes people stumble, the rock that makes them fall. They stumble because they do not obey God's word, and so they meet the fate that was planned for them. I know it's a bit long, but very important. Please read that. Sí, interesante lo que leímos antes, lo que Pedro decía quién realmente era la roca. Y ahora vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 8, que también nos dice, ahora ustedes se acercaron a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, los sacerdotes santos, por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dice las Escrituras. Pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que la rechazaron, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se refrenan con el destino que les fue preparado. Now, it's very clear that Peter recognized Jesus as that cornerstone, Jesus as the foundation. Y vemos realmente que es muy claro que Pedro realmente reconoce a Jesús como la roca y la piedra principal.
If we would ask the Apostle Paul, this is what his response would be in 1 Corinthians 3:10. Ahora si le preguntamos a Pablo, esto sería la respuesta de él, que lo leemos en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Because of God's grace to me, I have laid the foundation like an expert builder. Now others are building on it, but whoever is building on this foundation must be very careful. For no one can lay any foundation other than the one we already have, Jesus Christ. Dice, por la gracia de Dios, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. A otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. For no one can lay any other foundation Sí, porque nadie más puede poner otro fundamento aparte de este que ya ha sido puesto. And if we would ask Jesus himself, his response would be in Matthew 21:42. Si le preguntamos a Jesús, ahora esto sería la respuesta de él, que lo encontramos en Mateo capítulo 21, versículo 42. And Jesus asked them, didn't you even read this in the scriptures? The stone that the builders rejected has now become the cornerstone. This is the Lord's doing, and it is wonderful to see. Entonces Jesús le preguntó, ¿nunca leyeron en las escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Now, if the church had its foundation based on a person like many other religions have, especially with Peter's track record, it would be in big trouble. Dice, claro, si la iglesia tuviera su fundamento basado en una persona, dice, como muchas otras religiones lo tienen, dice, y ahora viendo el pasado de Pedro, veríamos que la iglesia estaría en mucho problema o gran problema. Now, Jesus had plans for Peter, it's without a doubt. He saw in him many qualities that were needed in the formation of the early church. Y claro, no hay duda que Jesús tenía planes grandes para Pedro, dice, porque vio en él muchas cualidades que se necesitaban en la formación de la iglesia primitiva. One other passage in Ephesians 2:21. Vemos otras escrituras en Efesios capítulo 2, versículo 20. In reference to the church. Y esto es en referencia de la iglesia. Together we are his house, built on the foundation of the apostles and the prophets, and the cornerstone is Jesus Christ himself. Dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Now, it's without a doubt that the apostles and prophets were laying a foundation. Claro, no hay duda que realmente los profetas y los apóstoles estaban poniendo un fundamento. But that foundation was based on the foundation of Jesus Christ, the cornerstone. Y claro, y vemos que ese fundamento realmente estaba fundado en Cristo Jesús, que era la piedra angular, la piedra central. Now, for those who understand building techniques, let me explain something. Ahora que aquellos que están al tanto de la construcción, quiero explicar algo. When something is built, there needs to be a foundation, and the building is based on a particular spot where things are worked from. Claro, cuando uno va a construir algo, sabemos que la fundación es algo muy importante. La fundación es lo que primero que se pone. So you pick a spot on a corner somewhere and you work everything off that. Everything is based on that cornerstone. Dice, claro, que cuando ponen la fundación, ellos eligen quizá una esquina o un punto de referencia, y todo lo que construyen va acerca de esa esquina, esa piedra angular, el foque de su construcción, por decir. And it's very clear that Jesus is that foundation, Jesus is that cornerstone. Y no hay duda, y muy claro, que realmente Jesús es aquella piedra, esa fundación, esa piedra angular. And the prophets
and apostles were given the mandate of following and sharing his teachings. Y claro, y los apóstoles y seguidores le daban el mandato de poder entregar esta enseñanza. The foundation is Jesus. Y vemos que la fundación es Jesús. The foundation is Jesus. El fundamento es Jesús. The foundation is Jesus. El fundamento es Jesús. Not man, but Jesus. No es un hombre, es Jesús. What he did, what he accomplished, and who he is. Claro, es lo que él hizo, lo que logró y quién él es. And the mandate he gave. Y claro, y el mandato que él dio o que dejó. Now, one of the main purposes of the church is to be a covering. Claro, dice uno de los propósitos principales de la iglesia es de poder ser una cobertura. So we've got a foundation, but we also have a covering. Ahora tenemos la fundación, pero también tenemos el cubrimiento. Covering for a community of believers. Claro, aquella cobertura para la comunidad de creyentes. Covering for individual Christians. Y también la cobertura para cristianos individuales. But even the church acts as a covering for the surrounding community in which she ministers. Y también, claro, la iglesia también es una cobertura para la comunidad alrededor por el cual ella administra. There's a heavenly authority that has been placed on the church. Hay una autoridad celestial que ha sido puesto sobre la iglesia. Mark chapter 13 verse 34. Y lo leemos esto en Marcos capítulo 13 versículo 34. Okay, just listen to what Jesus is saying here. Esto es lo que Jesús nos está diciendo. The coming of the Son of Man can be illustrated by the story of a man going on a long trip. When he left home, he gave each of his slaves instructions about the work they were to do, and he told the gatekeeper to watch for his return. Jesus gave instructions. Ahora vemos aquí que la palabra de Dios nos dice, la venida del Hijo del Hombre puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que aprender un largo viaje. Cuando salió de casa, dio instrucciones, la clave aquí, la palabra instrucciones, a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo que debía hacer y le dijo al portero que esperara su regreso. I hope you're not getting tired of referring to the Word of God here, but we need to get a clear picture of the structure of the church. Espero que no se cansen de leer tanta palabra de Dios, pero es tan importante realmente poder entender la estructura de la iglesia. In 2 Corinthians chapter 10 verse 8. En 2 Corintios capítulo 10 versículo 8. I may seem to be boasting, this is Paul talking, I may seem to be boasting too much about the authority given to us by the Lord, but the authority builds you up. It doesn't tear you down. So I will not be ashamed of using my authority. Y vemos aquí que está Pablo hablando y dice, pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no lo destruye. Así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. Now, an authority is placed upon someone from a greater authority, which is God. Y vemos que la autoridad dada, quizás a los hombres, obviamente es dada de una autoridad aún mayor, que es Dios. Now listen to what Paul is teaching in Titus chapter 2 verse 15. Y también vemos que Pablo nos enseña también en Titos capítulo 2 versículo 15. You must teach these things and encourage the believers to do them. You have the authority to correct them when necessary, so don't let anyone disregard what you say. Dice, debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que los hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Acts chapter 15 verse 6 and then verse 28. Ahora vemos en Hechos capítulo 15, versículo 6 y también el versículo 28. This is very important, follow along. Es muy importante, así que por favor sigan. So the apostles and the elders met together to resolve this issue.
Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. You want to know what the issue was? Read all of chapter 15, Si quieren saber cuál era ese asunto, por favor lea todo capítulo 15 even 14. y aún 14. But then in verse 28 it says, regarding this issue that they were to resolve, for it seemed good to the Holy Spirit and to us to lay no greater burden on you than these few requirements. Y vemos en el versículo 28 acerca del asunto que tenían que resolver, dice, pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Now, I want to be clear about something about authority. Yo quiero dejar algo claro acerca de la autoridad. Authority does not mean control. Tener autoridad no significa tener control. Please understand this. Yes, there is an authority in church that is given by God, but that doesn't mean control. Sabemos que hay una autoridad dada a la iglesia, pero esa autoridad no significa de control o poder controlar. The church does not seek to dictate how people should live. Claro, la iglesia no anda buscando cómo dictar de la manera que la gente tiene que vivir. Each individual Christian and family must live according to the convictions they have based on the Word of God. Claro, cada cristiano, dice, o familia individual, tiene que vivir de acuerdo a las convicciones que tiene basada en la palabra de Dios. But often, the average Christian is not aware of what the Word of God teaches to live by its standards. Y claro, podemos decir desafortunadamente, muchas veces, dice, los cristianos promedio no están al tanto lo que realmente dice la palabra de Dios para que puedan vivir por ella. And the authority of the church has a responsibility of communicating the standard of the Word of God and to encourage the followers to live by the values of that community. Claro, y la autoridad de la iglesia tiene la responsabilidad de comunicar las normas de la palabra de Dios y animar a los seguidores a vivir de acuerdo a los valores de esa comunidad. Whether it's a village, a city, a country, organization, club or church, there are values. Si bien sea, dice, un pueblo, ciudad, país, organización, club o iglesia. When a people come together, a group of people come together to form a community with a common interest, they need guidance, something to live by. Otherwise, there is confusion and danger. Dice, claro, cuando un grupo de personas vienen y se unen para formar una comunidad con un interés común, necesitan orientación cómo vivir. De lo contrario, hay confusión y también trae peligro. Now, in the case of the church community, the guiding principles are found in the Word of God. Claro, el caso de la comunidad de la iglesia, dice el guía principal, dice, es encontrado en la palabra de Dios. It's the church's spiritual constitution. Claro, es la constitución, dice, espiritual de la iglesia. And God has placed leaders who sacrificially serve to help and guide those of the community understand their responsibilities towards the Word of God. Y claro, Dios ha puesto a líderes que sirven con mucho sacrificio y para poder guiar a aquella comunidad, dice, y los miembros acerca de la responsabilidad hacia la palabra de Dios. Not to control, but to help to understand and teach and to maintain a standard in the church community. Claro, no es, dice, para controlar, sino simplemente para guiar y poder construir acerca de la comunidad, cómo deberían vivir acerca de la comunidad de acuerdo a la palabra de Dios. So the Christian needs a covering. Entonces, como cristiano, sí, necesitamos aquella cobertura. The leadership and governance in a church have a responsibility before God to shepherd the flock. Claro, el liderazgo y el gobierno de la iglesia tiene esa responsabilidad realmente de pastorear el rebaño. And this theme of covering is very consistent throughout the Bible. Y claro, y el tema de cobertura es muy consistente en toda la Biblia. Humanity has the covering under God. La humanidad, dice, tiene la cobertura que está bajo de Dios. Christians under God through the means of the church.
y cristianos bajo Dios por medio de la iglesia. Husbands and wives committed to each other under God. Y vemos que esposas y esposos están comprometidos el uno con el otro bajo la cobertura de Dios. Children under their parents. Y los hijos bajo de los padres. Now, we have an example of this covering, which is more of a tradition now, is when a couple want to get married. Y claro, tenemos un ejemplo de esta cobertura, por decir que ha llegado a ser como una tradición, es cuando una pareja se quiere casar. You know, when a young man asks the young lady's father for permission to marry his daughter, that's an example of days gone by. Por ejemplo, es cuando el joven le pide el permiso al padre de la novia que se quiere casar con ella. When I asked Chris to marry me, Cuando yo le pedí a Chris que se casara conmigo, she was so excited, she said no. estaba tan contenta que me dijo no. I said, why? Y yo le dije, ¿por qué? Because you have to ask my father. Porque tú tienes que pedirle en primer lugar a mi padre. I said, I don't want to marry your father, I want to marry you. Bueno, yo no me quiero casar con tu padre, yo me quiero casar contigo. But that was the custom back then in the Dark Ages. Pero la verdad que era la costumbre quizás de muchos años atrás. Because daughter was under the covering of the father. Porque la hija era considerada debajo de la cobertura del padre. Later on, as the fathers get older, they're under the covering of the daughters. Y cuando ya más adelante, cuando los padres pasan de edad, están debajo de la cobertura de los hijos. And we have another example of this tradition. Y otro ejemplo de esta tradición. The father of the bride escorts his daughter to the altar to give her away. Claro, y vemos que el padre acompaña a la hija al altar para poderla entregar. And the minister asks the question, who gives this woman to this man? Y vemos que el ministro le pregunta, ¿quién entrega a esta mujer a este hombre? It's a tradition not used so much today, but an example of being under a covering. Es una tradición que quizás no se usa mucho en estos días, pero es un ejemplo de cobertura. But even leadership in a church has a covering and a great responsibility. Pero aún el liderazgo de la iglesia también tiene una cobertura y una gran responsabilidad. Even leadership must live by the teachings and values of the Word of God. Claro, aún el liderazgo necesita vivir de acuerdo, dice, de las enseñanzas y valores de la palabra de Dios. Never underestimate the value and benefits of having a covering. Dice que nunca menosprecie, dice, el valor y el beneficio de estar bajo una cobertura. Unfortunately, some coverings are forced upon us as in governmental constraints. Claro, desafortunadamente hay coberturas que son impuestas en nosotros, por ejemplo, las coberturas quizás del gobierno. O restricciones del gobierno, perdón. Others are voluntary, such as belonging to a community. Pero otras, claro, son voluntarias, como realmente cuando uno quiere pertenecer a cierta comunidad. So what we're going to do is continue on. For next week, we want to continue with this theme of our study. Entonces, lo que vamos a hacer la próxima semana, vamos a seguir con este mismo tema de estudios. The Church, God's Image of Community on Earth, Part 2. Claro, dice la iglesia y la imagen de la comunidad de Dios en la tierra, que va a ser la parte 2. I'm going to be looking at the body of Christ. Y vamos a estar mirando acerca del cuerpo de Cristo and the purpose of the church. Y el propósito de la iglesia. So as we just soak all this in, and I pray that you refer back to these scriptures as well. Y realmente espero que realmente se puedan referir de vuelta a estos estudios que hemos estado haciendo. I really pray and hope that whenever I present a teaching, it's not based on theory, but based on the Word of God. Y realmente yo cuando entrego una enseñanza, realmente espero hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios y no simplemente como una tradición. There are too many movements in the world gone past and in days gone past and even these days that are based on theories. Sí, hay muchos movimientos que han habido en el pasado, aún en el presente, que han sido basados en teorías. Ours is not based on a theory, our belief. It's not based on theory. It's based on something completely different.
It's based on an experience. Y claro, nuestras enseñanzas no son basadas en teorías, más realmente en experiencia. A born-again experience. Aquella experiencia de ser nacido de nuevo. And I pray and trust that as you open your Bible and you read the Word of God, you can see yourself in there as well. Y realmente oro mientras usted puede estudiar y leer su palabra, realmente ustedes se puedan ver en esa palabra de Dios. I pray that if you have a need, if there's something you need to privately discuss with the leadership of the church, a pastor, give us a call, send us a text on this number. Y claro, le queremos decir, si hay una necesidad en su vida, por favor, póngase en contacto con el líder de la iglesia, ve los detalles aparecen en la pantalla, así que por favor, póngase en contacto con los líderes. Let's close in prayer. Y vamos a terminar en oración. The covering that we have, Lord Jesus, is the covering that we have allowed to come upon us. La cobertura que tenemos, padres, esa cobertura que hemos dejado llegar a nuestra vida. We know that we're covered by your blood. Sabemos que somos cubiertos por su sangre preciosa. And we know that there's a spiritual authority above us. Y sabemos que hay una autoridad espiritual sobre nosotros. And we also know, Lord, that you have established your church for us to be part of. Y también entendemos que usted ha establecido la iglesia para que nosotros podamos ser parte de esa iglesia. And Lord, your church that functions in society is a light. Y sabemos que la función de la iglesia en la sociedad es una luz. Because you have called us to be light and salt in this world. Porque usted nos ha llamado a ser sal y luz del mundo. And I pray, Lord God, for all those that are tuned in and watching, Lord, this presentation. Y oramos por cada persona que esté mirando esta presentación. That there would be a deep and firm conviction on placing their faith not in man, but on your word, in you. Sí, que tengo una convicción muy profunda y fe, sabiendo que la convicción está en usted y no en el mundo. And I pray, Lord God, that we in turn would understand that we belong to a wonderful community, the body of Christ. Y poder entender que somos parte de una grande comunidad y que es el cuerpo de Cristo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Thank you for tuning in, and we pray that you will also tune in next Friday morning for the update and also next Sunday morning. Y una vez más, gracias le damos por estar con nosotros. Le animamos que se entonen los viernes para los anuncios de la semana y también para los domingos. God bless you. Que Dios le bendiga.